Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias a CEPAL por la invitación, a CONAPAM de Costa Rica, que con su generosidad nos ha hecho difícil aplicarnos con la privación calórica, ¿no? Ustedes saben que la privación calórica es la única intervención no farmacológica que ha probado extender el periodo de vida saludable de una persona. Y bueno, aquí ha sido difícil hacer eso. Hay un grupo de científicos que toma el envejecimiento como una enfermedad y que está tratando de buscar maneras de curar el envejecimiento. Y bueno, es una perspectiva que yo personalmente no comparto, pero que existe y que es tal vez un reflejo de cierto hedonismo, hablando ayer de cosas como pasar de la persona al objeto, etcétera. Eso me dejó pensando mucho ayer con la presentación de Adriana. Y bueno, el concepto de salud, justo viéndolo desde una perspectiva amplia, se intersecta también con el tema de desastres en la dimensión más ecológica y más bien apostando por el envejecimiento como un proceso vinculado a las experiencias del curso de vida y a las exposiciones que uno va teniendo conforme, bueno, desde que está en la gestación incluso. Entonces, se sabe que las condiciones de gestación y de la primera infancia tienen un impacto en la salud no solo de ese periodo de la vida, sino incluso en cómo va a ser nuestro envejecimiento y nuestro proceso de ir construyendo la capacidad intrínseca, que es el conjunto de funciones que tenemos disponibles, que las personas tienen disponibles durante su curso de vida para poder, pues no sé si prosperar es una traducción correcta, pero para poder ir avanzando en este curso de vida. Y entonces hay, desde el reporte mundial del envejecimiento, una interacción entre la capacidad intrínseca, que son justamente estas funciones, este conglomerado de funciones biológicas, y los entornos. Entonces, las funciones biológicas interactúan, hay una interacción con los entornos para poder alcanzar la capacidad funcional. Es decir, que puede haber adultos mayores que tengan una capacidad intrínseca buena, pero que el entorno impide que puedan ser funcionales. Y en las situaciones de riesgo de desastres, esto puede ser de vida o muerte. Entonces, por ejemplo, aquí yo ilustraba que hay exposiciones del curso de vida que pueden ser positivas o negativas. Entonces, por un ejemplo, las cohortes, por ejemplo, en Brasil, lo que ha aprobado las cohortes de pelotas es que la exposición a la lactancia materna hace una diferencia en el tipo de, bueno, en ciertos resultados en salud, pero también resultados de desarrollo social entre las cohortes que fueron expuestas a lactancia materna y aquellas que no. Entonces, se va construyendo esta exposición de capacidad intrínseca y empuja a la persona a atravesar ese umbral de capacidad funcional. Entonces, ya sea que haya entornos que favorezcan esta funcionalidad o también ambientes que son adversos y que pueden derivarse ya sea de una construcción social, de una construcción política, de lo que se hablaba ayer, de políticas públicas o también de estas situaciones de desastres o de riesgos de desastres. Y retomando un poco también algo que se presentó previamente,
el análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una red integradora de diferentes dimensiones de la realidad humana y social de la comunidad internacional. Justo aquí encontramos en este ejercicio de Leblanc una cercanía entre los objetivos entre las metas de salud y las que tienen que ver con disminución del impacto por los desastres y el calentamiento global y disminución de la mortalidad por riesgos ambientales. En esta parte, el 11.2 tiene que ver más con el acceso a transporte, que es algo que ya mencionaba también la señora diputada. Entonces, vean que salud, en este primer ejercicio, todavía tiene algunas metas que están desvinculadas aparentemente de todo lo demás y que están como volando, como que salud fuera un nodo aislado dentro de la red. Y los nodos que están más centrales tienen que ver con, por ejemplo, urbanización, desigualdad, pobreza y, en este caso, el acceso a energías sostenibles y limpias. En el caso anterior es un análisis de discurso y de semántica. Este es un ejercicio que han hecho la gente de Japón para la región de Asia, del sureste asiático, alimentando esas redes semánticas con datos empíricos de las metas que ya están disponibles. Y yo aquí seleccioné los nodos que tienen que ver con nuestra presentación, todos los que son del objetivo 3 de salud, y los que tienen que ver con atención a reducir los impactos derivados de los desastres y la urbanización inclusiva. Entonces vean que aquí las relaciones con salud están mediadas por esta serie de nodos intermedios que son, por ejemplo, la producción pecuaria, que ellos lo marcan aquí como una línea roja, porque puede entrar en conflicto dependiendo del modelo de producción agrícola. A veces para aumentar la producción pecuaria se tiene que deforestar y entonces hay metas que pueden parecer al mismo tiempo conflictuantes entre ellas mismas y por eso ellos marcan una línea roja entre esas conexiones. Pero como para seguir con estos nodos mediadores, entra por ejemplo aquí la situación de acceso a agua potable, infraestructura, saneamiento y bueno, aquí la situación de hambre y pobreza. Esto es con datos de India y la red con datos de Japón pues es bastante parecida. Desde la OPS se ha hecho un ejercicio con los países del Caribe que frecuentemente tienen este riesgo latente y lo que se ha encontrado es que el impacto puede deberse a estas tres condiciones a grandes rasgos. Cómo está la capacidad intrínseca en su dinámica de la capacidad funcional de los adultos mayores, por una parte, cómo están los sistemas de gestión de desastre, que ya nos decía, por ejemplo, la diputada aquí, hablando de la Comisión Nacional de Emergencias, y el tipo y la severidad del evento, ¿no? Entonces aquí entra o hay un campo de acción en qué representantes de la sociedad civil, qué representantes de CONAPAM en el caso de Costa Rica, están sentados a la mesa de la CNE discutiendo la interacción de los adultos mayores en la gestión de los planes de desastres. ¿Qué canales de participación tiene la sociedad civil, los organismos, las ONGs, para mostrar y participar directamente en justamente esta gestión de planes? Y bueno, y el tipo y la severidad del evento que está directamente relacionada con el cambio climático y que es una realidad innegable. Ahora, el sistema de salud pública como estructura toca estas dos dimensiones y fortalecer los sistemas de salud pública, entonces al mismo tiempo indirectamente ayuda en esta situación de riesgo de desastres.
A grandes rasgos, las recomendaciones son, por ejemplo, empujar la abogacía. En este documento se habla de empujar la abogacía de disminución de la pobreza y de exclusión en el ejercicio de los derechos humanos de los adultos mayores, tener claras cuáles son esas capacidades, porque no solo es la vulnerabilidad, sino también tener claras cuáles son los recursos con los que cuentan las comunidades en términos, por ejemplo, de la cohesión social, que es uno de los llamados building blocks o componentes de la resiliencia comunitaria, y también tener muy explícito y muy presentes los planes de gestión de riesgos. ¿Y por qué toca a los adultos mayores esta realidad? Pues porque se ha visto que hay un impacto desproporcionado por edad. Por ejemplo, en el huracán Katrina, los estudios que han hecho sobre el impacto en la mortalidad encontraron que, aunque solamente eran el 16% de la población, los adultas mayores de 60 años y más, correspondían al 75% de las muertes registradas durante ese evento. La mitad de todas las muertes fueron en adultos mayores de 75. Y de aquí, no todas fueron por impacto directo, digamos, ahogamiento, etcétera, sino una tercera parte de esas muertes están relacionadas con que el sistema de salud pública no tuvo la capacidad de responder en el post-evento. Y también está la realidad de las casas de cuidado, de casos que hubo de abandono, cuidadores que abandonaron, etc. Y bueno, aquí hay algunos otros datos del tsunami de Japón en 2011. Este es un ejemplo que encontré en la literatura reportado como un ejercicio académico, donde hacen un análisis de una inundación en Argentina en 2013, registrando este mismo fenómeno de la mortalidad desproporcionada y encontrando que pues sí, hay un grupo de adultos mayores que ciertamente están más vulnerables, por lo que decíamos al inicio de que su capacidad intrínseca en el curso de vida probablemente no fue la mejor, no tuvo la mejor construcción, por lo que padecen pues fragilidad, discapacidad y toda la carga de las enfermedades crónicas, pero también del aislamiento social, porque en sus comunidades, como les decía, fenómenos como la migración, la ruptura del tejido social y la exclusión, pues restan resiliencia comunitaria. En teoría, uno debería, o las comunidades deberían de poder atravesar este proceso de identificar una situación de emergencia que pues, sin eso no se puede saber que uno está en un riesgo elevado, pero para ello se requiere cierto pool de habilidades sensoriales, cognitivas, etc. Después, determinar un plan de acción o poder retomar los planes de acción que ya están presentes y ejecutar esos planes que en este caso podrían haber sido migrar o moverse rápido a regiones más altas. En la primera fase, entonces, aquí esta investigadora reporta cuál fue el papel de uno de los actores clave en Argentina, que es el PAMI, que tiene una atención por arriba del 90% de los adultos mayores, una cobertura, quiero decir, y que también presupuestalmente es una de las bolsas más grandes de ese país. Entonces, en la primera fase ella dice, bueno, identificaron a los afectados, hicieron un censo nominal, que eso ya es bastante, y que incluso se pudo haber tenido previamente, contactar a las organizaciones que estaban trabajando en el terreno y identificar que las necesidades básicas primarias eran reposiciones de medicamentos y echar a andar una maquinaria para colocar postas sanitarias temporales y hospitales móviles. Ella resalta la colaboración intersectorial aquí que existió en esta movilización, y aquí, bueno, pues se
se ilustra esta realidad de adultos mayores cuidando a adultos mayores, que es algo que se tocó también en el tema de los cuidados. En la segunda fase, entonces, se echa a andar la red de seguridad social y ven que además de los medicamentos, obviamente se requiere duplicar el ingreso por jubilación temporalmente, descentralizar ciertos trámites, llevando a los barrios lugares para poder tramitar esta parte del ingreso por jubilación, reemplazar algunos insumos domésticos, etcétera. Y aquí el tema que también se tocó en la exposición previa sobre la tecnología, hasta qué punto los adultos mayores se sienten cómodos con ciertas herramientas tecnológicas, etcétera. Y en este caso fue un boletín que se distribuyó para tratar de mitigar ciertos riesgos post-emergencia relacionados con el saneamiento y las enfermedades infecciosas. En la tercera fase, entonces, se tuvieron visitas, entrevistas domiciliarias, identificación de personas con mayor daño y riesgo, entonces les otorgaban apoyos para reparar sus viviendas, se construyeron las estancias de referencia. El trabajo más cercano tenía que ver con esto, asegurarse que las personas entendieran que iban a recibir apoyo, porque eso disminuye el nivel de ansiedad y de estrés. Hubo un acompañamiento psicológico con charlas y talleres, etcétera, la parte de alimentación y nutrición, y asegurarse que estaban presentes los servicios sociales. Entonces aquí quería hacer énfasis en esto, parte del aprendizaje en ese caso fue, no todas las personas adultas mayores son frágiles por el simple hecho de tener 60 o 70 años y más. Entonces, incluso se montó una brigada, o se ha montado una brigada alerta blanca constituida por adultos mayores que ciertamente no padecen fragilidad, etcétera, y que tienen mucho que aportar también en estas situaciones de riesgo de desastres. Ella resaltaba, por ejemplo, la parte más administrativa de la gestión de los servicios de emergencia, y entonces los comités operativos de emergencias municipales tuvieron ahí ciertos temas de fondos, retrasos en la activación del sistema de alerta temprana y un tema ahí con los bomberos de que al mismo tiempo hubo un incendio, entonces los bomberos se dirigieron hacia el incendio y no hubo como mucha capacidad para responder en la parte de la inundación. Pero entonces ahí, ¿cuáles son, otra vez la pregunta, los canales para que las necesidades de los adultos mayores sean visibilizadas en los programas de gestión de riesgos? Esta investigación del temblor en Irán en 2015 encuentra que los adultos mayores curiosamente tenían scores más altos de bienestar psicológico que los jóvenes. Entonces, es un ejemplo empírico de que no solamente hay que decir ya los adultos mayores porque son mayores son vulnerables, sino que incluso pueden tener cierta reserva de resiliencia mayor que los jóvenes, que hay que aprovechar, que es un insumo en todos estos procesos. Entonces hay que incluirlos en los programas de gestión de riesgos y otras de las recomendaciones de una ONG que es de HelpAge International habla de identificar estas necesidades de los adultos mayores, asegurarse de que estén representados, acercarles las herramientas legales y jurídicas y promover coordinación y cooperación entre los grupos de apoyo. Entonces, sí hay un grupo que es bastante funcional y que aporta hacia la resiliencia y otros que necesitarán también tener énfasis dependiendo de su condición de capacidad funcional e intrínseca. Y para cerrar, simplemente remarcar esta idea de que fortalecer los sistemas de salud pública impactan en mantener la capacidad funcional y la capacidad intrínseca, pero desde el curso de vida. Entonces, no solo trabajar con los niños en desarrollo infantil temprano, sino también con los adultos jóvenes. Entonces, los adultos de 30 que estamos forjando nuestra
nuestras reservas fisiológicas para el envejecimiento, son una ventana de oportunidad muy grande para las intervenciones. Disminuir las comorbilidades o los riesgos, el tabaquismo, promover incremento, por ejemplo, se ha visto de masa muscular, etcétera. Son intervenciones que los sistemas de salud poco a poco tendrían que ir visibilizando para aumentar estas capacidades en el curso de vida. Y simplemente acá unos recursos ya más explícitos sobre recomendaciones en detalle que pueden consultar a nivel, por ejemplo, la guía de OPS tiene recomendaciones a nivel nacional, a nivel subnacional, que justamente es ahí donde se hace la operacionalización. Entonces, tanto en el pre como en el trans y en el post situación de desastre. Entonces, ahí algunos documentos útiles que quedan para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a don Emanuel González por su exposición. A continuación, Susana Rubinstein, Directora Nacional de Política para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina.